Pues es efectivamente esa resistencia de las mujeres muy llamativa, porque siempre lo ha habido, pero por primera vez tenemos nombres y apellidos. Y yo quería decir que frente a los que dicen, bueno, no tiene importancia, pues tampoco los que asaltaron la Bastilla el 14 de julio de 1789 sabían que estaban haciendo la Revolución Francesa, naturalmente. O sea, eso se introduce luego dentro de un contexto mucho más amplio. Una guerra contra el francés, una guerra la más larga de todas las que hubo contra Napoleón, sin una tregua, porque en todas las guerras en Europa había treguas. Eso es también una característica que cuentan muy bien los historiadores militares como Albi, que el ejército español, y que también lo cuenta Arturo Pérez Reverte en A la Triste, parece una exageración y no lo era, el ejército español no tenía la tradición de rendirse nunca. Los franceses no lo entendían en 1640 y no lo entendían tampoco en la Guerra de la Independencia, porque cuando estaban perdiendo no se rendían y se hacía un acuerdo mínimo, pues no, se seguía hasta el final, para bien y para mal. Y entonces esta es una guerra sin tregua, una guerra de 6 años en la península, donde, recuerden ustedes, hay 3 ejércitos aprovisionándose de la población, del hombre, del ciudadano común. Está el ejército napoleónico, que no tuvo ninguna preocupación por lo que estaba pasando a las gentes en aquel momento. Estaba el ejército inglés, el ejército anglo-portugués, anglo-lusitano, con un Wellington magnífico estratega, pero que el ejército inglés en España funcionó de una manera también mirando sus intereses. Por ejemplo, Wellington jamás exponía sus tropas a un enfrentamiento en el que pudieran sufrir bajas decisivas. Todo lo contrario de lo que interesaba al ejército español y a las propias guerrillas y a los españoles, que la guerra acabase cuanto antes. A Wellington y a los ingleses no les interesaba que la guerra acabase cuanto antes, sino que fuera una guerra de desgaste que obligase a que Napoleón, como fue así en los otros frentes europeos, no pudiera disponer de las tropas. Por lo tanto, tenemos un ejército anglo-lusitano estupendo, que muy bien nos ayudaba, también se llevaron lo suyo, pero que se alimentaban y se aprovisionaban de una población y que alargaban la guerra todo lo que podían. Y luego las guerrillas. Las guerrillas que, como decía también don Jover, las guerrillas nos dejaron de legado lo mejor y lo peor de muchos aspectos que ahora tenemos. Por lo tanto, partiendo del levantamiento de la guerra y de la revolución, que eso culminará en la Constitución del 12, en la primera gran Constitución, la primera Constitución en que los ciudadanos son iguales ante la ley, y esa igualdad ante la ley, los ciudadanos, los individuos y no los territorios, son absolutamente imprescindibles para entender la libertad moderna y la libertad de cada individuo, y por qué estamos hoy aquí donde estamos y por qué las mujeres hemos podido tener pues una liberación, una emancipación, figurar como todos. Esa Constitución del 12, con esa igualdad de los individuos, es absolutamente fundamental. Jover señalaba, y ya acabaré con estas 3 notas, primero, que la guerra de la independencia, en contra de interpretaciones como una guerra de casticismo, de simplemente las masas populares dirigidas por un bajo clero, porque un clero alto fue muy afrancesado, ¿no? Pero un clero bajo, pues muy fanático, pues fue dirigido y era una guerra castiza. José María Jover señalaba muy claramente una y otra vez que era la primera guerra de liberación en Europa contra Napoleón, que había que situarlo
en ese contexto internacional, en esa historia comparada, para poder entender la importancia de la guerra de 6 años contra estos ejércitos napoleónicos que habían sido invencibles en toda Europa. Es una guerra nacional, decía Jover, un pueblo en armas que naturalmente no participa de la ilustración de las clases ilustradas, de esto que hemos leído en blanco o white, por eso quise empezar por ahí. Es un pueblo que identifica el sentimiento monárquico con el Estado y por lo tanto pues lucha por su supervivencia y lucha también por lo que significa su mundo mental de estabilidad, pero en el que participaron todas las clases sociales, en mayor o menor medida, pero desde luego todas las clases sociales. Y es la primera guerra, por lo tanto, que se pasa de guerras dinásticas, todas las del antiguo régimen, a guerra nacional. Y desde luego no es una guerra civil, esa es otra interpretación que hay que dejar muy claro. No hay guerra civil en España hasta la primera carlista. No es una guerra civil, es lo mismo que decir naturalmente que en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, pues con la invasión alemana hubo una guerra civil. No, hay una invasión alemana en Francia y entre los franceses hay resistentes y hay colaboracionistas en mayor o menor grado. Pues exactamente igual, eso es lo que pasa en la guerra de la independencia. A los franceses les interesaba la etiqueta, la propaganda inmensa que hizo el rey José, por otro lado, pues bastante con un perfil en otras cosas muy bueno. Le interesaba decir que iba a estallar una guerra civil y demás, pero no era una guerra civil tal como sabemos como son las guerras civiles, las carlistas y en el siglo XX.